En el Gobierno hay una satisfacción que nadie oculta tras haber superado el primer trámite parlamentario y ahora el Ejecutivo quiere pisar el acelerador para que las cuentas públicas estén listas cuanto antes. Andrea Ventura, ¿qué cálculos hacen en Moncloa? Bueno, el Gobierno se ha marcado un plazo, quieren tener aprobadas las cuentas la última semana de diciembre o la primera de enero. Como decía Elena, las 3 próximas semanas van a ser muy intensas, tienen que atar bien esos apoyos. Aquí en Moncloa insisten, estos presupuestos son sociales y requieren el apoyo de la mayoría parlamentaria, pero lo cierto es que ahora mismo las negociaciones están abiertas, pero el apoyo de Bildu podría alejar a Ciudadanos. Ha provocado las fuertes críticas de la oposición, sobre todo del Partido Popular, pero también de algunos varones socialistas. Y a pesar de esas críticas internas, desde Ferraz y desde Moncloa cierran filas con el Ejecutivo. Eso es, por parte de Bildu. Lo que no ha habido es un apoyo a la actitud obstruccionista del Partido Popular y de Vox. Es lo que no han apoyado. Que tenga que tener más sentido de responsabilidad Bildu que el propio Partido Popular. Eso es lo que sienta mal. En el tablero político, pendientes de lo que acabe decidiendo finalmente Ciudadanos. El apoyo del partido de Arrimadas se pone cuesta arriba tras el respaldo mostrado por Esquerra Republicana y Bildu a los presupuestos. Esa es una línea que Unidas Podemos se ha esforzado en remarcar, justamente para alejar a Ciudadanos de las alianzas y mantener al PSOE, como quien dice, anclado más a la izquierda. Pero de momento Arrimadas no se pronuncia. Carlos Conde, cuéntanos desde la sede de Ciudadanos, ¿cómo está la situación? Para Arrimadas la última palabra la tiene Sánchez, le pide que decida si por la vía radical en la que sitúa a Esquerra y a Bildu o por la vía moderada donde estaría su partido. De hecho, está previsto que esta sea la pregunta el miércoles en la sesión de control al Gobierno. Arrimadas preguntará a Sánchez por cuál de las dos vías elige. Para Ciudadanos, pactar unas cuentas donde esté Bildu es incompatible no solo en materia económica, sino también, dice Arrimadas, por una cuestión de principios y de valores. Otro asunto en el que parece que no están dispuestos a ceder es en la ley educativa. Piden que se retire esa enmienda sobre el catalán para dar su apoyo a las cuentas y acusan al Gobierno de tachar el castellano de la ley. Pese a ello, Inés Arrimadas reivindica el papel útil de su partido a la hora de negociar las cuentas frente a otros como PP y Vox, que a su juicio no han conseguido nada. Es imposible querer tener en la ecuación a Bildu y Esquerra con sus radicalidades económicas y sus cacicadas separatistas y a Ciudadanos con su moderación económica y con sus medidas buenas para todos los españoles. Vamos a ver si en el Gobierno manda Iglesias o manda la parte moderada del PSOE. A las 9:20 le preguntaremos a Arrimadas por todas estas cosas. Si Arrimadas pone el foco en la ley de educación, el Partido Popular vuelve a agitar la bandera del terrorismo para atacar al Gobierno. En la sede de los populares está Javier Moedano. Javier, el PP vincula el apoyo de Bildu con ETA, evidentemente. Sí, aquí en Génova no han gustado nada las declaraciones de José Luis Ábalos que ha hecho este fin de semana. De hecho, Pablo Casado, a través de Twitter, reivindicaba la figura de los políticos asesinados por ETA. Dice literalmente que Bildu justifica y reivindica ese terror y por eso dicen no pueden pactar con ellos. El Partido Popular ha desplegado ya este fin de semana su abanico de críticas. Se une a esa campaña que han puesto en marcha los populares con Bildu No, donde participan líderes regionales y nacionales del partido y donde critican esas cuentas públicas, la columna vertebral de esas cuentas públicas, porque dice Pablo Casado que van a ser una ruina para España. Casado reivindica además al Partido Popular como la casa de todos los españoles. Se enfrían sus relaciones con el Partido Socialista y también se enfrían alguna posibilidad en la renovación, por ejemplo, del Consejo General del Poder Judicial. Bueno, pues Lola le hizo esa entrevista que veíamos a Inés Arrimadas este fin de semana. ¿Qué crees que va a decidir finalmente Ciudadanos? ¿Hacia dónde se va a decantar? Bueno, yo creo que dejó bastante claro Arrimadas que si están en esa ecuación Esquerra y Bildu, no va a estar Ciudadanos. Lo que pasa es que también un no de Ciudadanos yo también lo veo difícil. Yo ahora mismo me decantaría más bien por la abstención. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la apuesta que está haciendo Arrimadas es muy arriesgada. Está intentando desvincularse totalmente de la foto de Colón. Está intentando marcar diferencias con la oferta del PP, sobre todo ahora que hay un giro al centro por parte de Casado y de la oferta de Vox. Entonces, bueno, Arrimadas considera que
En cualquier caso, Ciudadanos ya ha ganado intentándolo, intentando negociar, porque considera que su electorado valorará el hecho de que Ciudadanos intente centrar al PSOE, intente centrar al Gobierno y en última instancia, como considera también que ya ha conseguido algunas cosas, que ha conseguido que no se suban determinados impuestos, y yo creo que durante la tramitación parlamentaria puede conseguir alguna otra más, eso le podría dar pie, pues por ejemplo, a una abstención. Yo tengo la sensación, como dice Lola, de que el Gobierno ha estado buscando más la abstención de Ciudadanos que su sí. Porque es verdad que incluso para el PSOE, yo estuve el miércoles y el jueves en el Congreso, no vi al PSOE, a ningún dirigente ni miembro del Gobierno que le hiciera excusa al apoyo de Bildu. Se dice que era más o menos una cosa pactada entre Iglesias y Otegi, el anuncio y demás. Yo les vi bastante firmes en la defensa de los votos de Bildu, o sea que no vi reticencias por parte de destacados miembros de Ferraz ni del Gobierno, y creo que desde el principio la idea era casi más buscar una abstención de Ciudadanos, si le das en cosas, en inversiones territoriales, pymes, autónomos. Yo creo que es muy posible que Ciudadanos pueda acabar absteniéndose. Su gran problema es la cuestión de la enmienda del castellano, de la ley Celaá y de las elecciones catalanas el 14 de febrero. Yo creo que eso es lo que más ahora mismo determina su posición final. Pero si el Gobierno consiguiera la abstención de Ciudadanos, ya para ellos sería esa cuadratura del círculo. Sacarse los presupuestos con todo el voto del llamado de investidura, más algún añadido y la abstención de Ciudadanos. Yo creo que ese sería el escenario ideal para Moncloa. ¿Qué importancia crees que tiene la posición de Ciudadanos en la legislatura? Sobre todo en la estrategia del Gobierno de aislar al PP con Vox. Esa es una de las cuestiones que en Moncloa interesan. Y sobre todo lo que le interesa al Gobierno es tener una amplia mayoría para poder ir virando de izquierda a derecha en función de cómo se den las circunstancias. Hablaba de hablaba de las elecciones catalanas, ahí también Esquerra es uno de los actores concernidos. Veremos si no cambia su actitud según se acerquen las urnas, como ha ocurrido en otras ocasiones. Y en cualquier caso es que el objetivo de Moncloa es, pase lo que pase, sacar esas cuentas, porque son el salvoconducto para agotar la legislatura y crear una mayoría a futuro que puede ser incluso de varias legislaturas. ¿Y esa actitud de Ciudadanos, esa toma de decisiones en clave catalana, Leire? Bueno, es evidente que esa decisión, lo decía Lola y es verdad, está muy mirada, está mirando obviamente con las luces cortas a unas elecciones que vienen dentro de muy poco y donde Ciudadanos tiene que seguir jugando su posición más histórica. Pero yo coincido también en lo relevante de las siguientes semanas, porque yo creo que vamos a pasar del debate de con quién al debate también del qué. O sea, en las enmiendas parciales ahí vamos a hablar de contenidos, dónde están los consensos y los disensos en las cuentas y en los presupuestos generales del Estado. Y esto me parece relevante porque esto no son unos presupuestos generales cualquiera. Nos hemos acostumbrado ya en este país, desgraciadamente, a las prórrogas de los presupuestos, pero estamos en un momento absolutamente crítico económicamente. Necesitamos esos presupuestos no solo para reactivar la economía y responder a la pandemia, sino para que vengan los fondos europeos. Quiero decir que estamos en un momento de trascendencia y estos presupuestos no son tampoco en su contenido cualquier presupuesto, ¿no? Y esto yo creo que va a ir cogiendo peso también. Pero fíjate, Leire, aunque no estuviéramos en una situación de pandemia, que es verdad que tenemos unos presupuestos de 2018, en ningún caso tendría sentido, aunque no estuviéramos en una situación de pandemia, aprobar estos presupuestos será fundamental para el Gobierno. Ya no tanto por la situación, que además tenemos una situación de emergencia sanitaria, económica y social, sino porque, además lo comentaba Ainhoa, le garantiza al Gobierno el fin de la legislatura, porque en un momento dado no es lo mismo vivir de unos presupuestos prorrogados de un Gobierno de otro signo político que ya vivir de tus presupuestos de 2021, que los puedes prorrogar tranquilamente en el 22 o en el 23. Es decir, que incluso sin un escenario de pandemia, estos presupuestos son fundamentales sacarlos adelante para el Gobierno de coalición. Como decíamos en mesa, si algo está claro es que el Gobierno tiene esas dos grandes prioridades ahora mismo: sacar los presupuestos y hacer que los fondos europeos que vamos a recibir cristalicen en proyectos que permitan al país hacer esa transformación que tenemos pendiente, ir hacia una economía más digital, una transición energética imprescindible. Hoy tenemos esa gran cita con gran escenificación en Moncloa. Andrea Ventura, cuéntanos.
Sí, a partir de la 1 se va a celebrar un gran acto aquí, presidido por Pedro Sánchez, acompañado de 9 de sus ministros. Van a acudir los agentes sociales, los máximos representantes de la patronal y de los sindicatos. Dice el Gobierno que quiere impulsar la llamada mesa de diálogo social para la recuperación, la transformación y la resiliencia, que será la encargada de analizar la gestión de los fondos europeos. Estaremos, por tanto, muy pendientes de lo que ocurra aquí en la Moncloa. Una de las peticiones de la patronal es que quiere que se agilicen los trámites, esos cuellos de botella, para que los fondos europeos, esas ayudas, lleguen cuanto antes. ¿Qué esperáis que pueda salir de esta reunión? ¿Es realmente ese pistoletazo de salida? Sí, sobre todo yo creo que es también reivindicar la mesa de diálogo social, que es el principal logro que ha tenido el Gobierno durante la pandemia, ¿no? Cristalizar con los actores económicos ese consenso que a nivel político no se ha logrado. Al final la mesa del diálogo social es también ese equilibrio de fuerzas dentro del Gobierno cuando no hay un acuerdo. Por ejemplo, en el tema de la reforma laboral siempre se dice, bueno, lo hablaremos en la mesa de diálogo social, y ahora hay bastante controversia con el tema precisamente de la reforma laboral. Y hay un tema que yo creo que van a poner encima de la mesa hoy, que pasa obviamente en los titulares políticos desapercibido, pero a mí me parece importante, que es la necesaria flexibilización de cómo se va a gestionar esos fondos. Es decir, tenemos que gestionar unos fondos europeos en muy poco tiempo, y deben ser fondos que realmente regeneren el país y que sirvan no solo para paliar la situación económica que tenemos, sino para intentar construir un modelo productivo distinto. Y la rigidez de la administración no siempre permite que eso se pueda hacer. Entonces yo creo que es que cómo se consiguen fórmulas de flexibilidad para conseguir que los fondos realmente se puedan gastar en proyectos regeneradores, transformadores, es un tema que a mí me parece relevante. Se va a tocar la ley de contratos del Estado, la ley de subvenciones, la ley de contratos del sector público se endureció incluso para el tema de la corrupción, ¿no? Para evitar corruptelas. Entonces, bueno, ahora se van a flexibilizar. Es verdad que uno de los grandes valores, y yo creo que en muy buena medida uno de los grandes méritos también de la ministra de Empleo, de Yolanda Díaz, ha sido la mesa. Yo creo que ha habido, no sé si 5 o 6 pactos a lo largo de esta corta legislatura, en mitad de la pandemia, y es uno de los grandes valores de este Gobierno, sin ninguna duda, y también el papel de Garamendi, incluso a veces con resistencias internas dentro de la COE. De hecho, son prácticamente los únicos. Yo creo que va a haber en los próximos meses, en las próximas semanas, 2 frentes de conflicto que van a ser el reparto de los fondos europeos territorial, el reparto territorial de qué proyectos por territorios, por comunidades se van a ver beneficiados, y el tema de la reforma laboral. Yo creo que eso va a volver a tensar otra vez la situación en el seno del Gobierno entre Podemos y el PSOE, que hasta ahora se ha intentado llevar más o menos de puntillas, pero que puede estallar en las próximas. Sí, con las comunidades autónomas también. Esta semana de la reforma laboral para escorar un poco a Nadia Calviño en esa pugna que tienen hacia la ortodoxia, hacia el tema más liberal. Y digo que también conflictos con las comunidades autónomas, porque sí, es verdad que al final, como va por proyectos, no atiende a criterios de población, de envejecimiento, de dispersión, sino que va por proyectos. Hay muchas comunidades que se temen que hay un ámbito de discrecionalidad, y en ese sentido, incluso en la última conferencia de presidentes, pidieron a Sánchez que fuera una comisión ajena, independiente, la que determinara qué proyectos se financian y cuáles no, como en otros países que han optado por comisiones que no estuvieran en el seno del Gobierno. Y eso va a ser también un motivo de disputa en los próximos meses con las comunidades autónomas. Es que el objetivo es transformar nuestra economía. Exacto, la digitalización, enorme, la reconversión. Y necesario, enorme y muy necesario. Alfonso Guerra, ex vicepresidente del Gobierno, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a empezar hablando de los presupuestos. Salvo imponderables, todo indica que el Gobierno va a sacar adelante los presupuestos generales en un momento de crisis y de gran fragmentación en el Parlamento. ¿Cree usted que esto le dará a Sánchez la llave de la legislatura completa, o que la crisis en la que estamos ya metidos les va a abocar inexorablemente a un adelanto electoral? Bueno, yo no lo sé y no creo que lo sepa nadie exactamente. El problema es que cuando se organiza una moción de censura que permite a Sánchez llegar al gobierno y después las elecciones del 19, pues esa alianza, esa coalición era buena para lograr la moción de censura, pero lo que no se vio es que no era solvente para gobernar. Entonces tenemos un problema. La política se ha hecho
muy hostil en el mundo entero a partir de la crisis del año 2008, la crisis económica que ha perjudicado mucho a los sectores sociales menos favorecidos, y a partir de ahí se está buscando siempre una especie de, ahora se usa la palabra democratura, una democracia pero que es autoritaria, que se vota, por tanto es una democracia, pero se toman decisiones muy autoritarias. Y una parte de esto está ocurriendo con un gobierno que no es natural, una alianza que no es natural. Fíjese que el propio presidente del gobierno repitió aquello de que yo no podría dormir si el señor Iglesias estuviera en la vicepresidencia, pues ahora duerme con él. El propio presidente habló 1000 veces de que con Bildu no llegaré a nada, con Bildu, pues lo hace. Así que hay una situación muy complicada que no puede permitir, creo yo, vaticinar si esto va a durar o no. Desde luego los aliados, estos de Podemos y nacionalistas, sí lo quieren, porque efectivamente han declarado en estos días que esto no era solo una alianza para el presupuesto, sino que una alianza para toda la legislatura. Veremos a ver si esto se puede soportar, porque hay algunas cosas puntuales que tienen una repercusión simbólica muy grande para la población. Y hay un principio, me parece a mí, en la historia, y es que cuando una sociedad acepta lo absurdo sin reaccionar, es una sociedad en decadencia. Y aquí hemos visto en estos días cosas que son absurdas. Fíjese ese acuerdo sobre el tema de la educación, de la formación de la lengua castellana, española en Cataluña, resulta que nos lleva a una situación absurda, y es que el español se va a tratar como una lengua extranjera en España. Es un absurdo tan tremendo que si la sociedad lo asume sin reaccionar, es una sociedad en decadencia. Pues claro, la Real Academia Española no va a decir nada, el Instituto Cervantes no va a decir nada, los escritores cuya herramienta de trabajo es la lengua no van a decir nada. Cuando esto se asume así es que la sociedad no va hacia adelante, más bien va hacia atrás. Quería preguntarle, señor Guerra, ¿qué le parece el liderazgo de Sánchez como presidente? El liderazgo, no entiendo muy bien cuál es su pregunta. El liderazgo, el papel de Sánchez dentro del gobierno, su papel. ¿Tiene papel preponderante? En las últimas semanas hemos visto como el vicepresidente Iglesias cogía como más relevancia. Sí, vamos. Le voy a poner un ejemplo también de un absurdo que se acepta. Fíjate, ha habido 2 miembros del gobierno que han acusado de maniobras graves al jefe del Estado. Y esos miembros no han sido cesados. No debían haber durado 5 minutos. Eso no pasa en ningún país del mundo democrático. Que los miembros de un gobierno puedan acusar al jefe del Estado no tiene sentido. Ahí es donde se quiebra un poco que realmente quién manda. A mi parecer, Pedro Sánchez se encuentra en una tela de araña que él ha tejido, pero una tela de araña muy difícil de permitir la iniciativa, porque entre todos han organizado una coalición extraña. Ya llega esto hasta Bildu, cosa que se negaba. Y claro, lo de Bildu no sale a la luz con la claridad que está soportando la gente esto del acuerdo con Bildu. Mire, hay muchos españoles y desde luego muchos socialistas que tienen un nudo en la garganta, que es un grito que no sale por sentido de la responsabilidad, pero que están deseando de gritarlo. Con Bildu no, tal cual decía el presidente del gobierno. Entonces, ¿qué grado de iniciativa tienen uno y tienen otro? La política de los aliados, eso que llaman aliados, es una política de el hecho consumado. Toman decisiones, dicen cosas, por ejemplo. Hace un acuerdo con Bildu. Yo creo que absolutamente despreciable ese acuerdo. Pero aparece el vicepresidente Iglesias y dice que Bildu se ha incorporado a la dirección del Estado. Entonces, al mismo tiempo, Arnaldo Otegi, condenado por terrorista, dice, nosotros vamos a Madrid a destruir el sistema, a destruir el régimen del 78. Claro,
son hechos consumados y el gobierno no reacciona, no dice, vamos, digamos el gobierno, la parte del gobierno que no es estos aliados, ¿no? Entonces, ¿qué capacidad de iniciativa tiene? La que le dejan. Si usted quiere una alianza como esa, probablemente tiene que pagar mucho peaje. ¿Hasta dónde puede llegar ese peaje? Eso es lo que está por ver. En el tema de la negociación de los presupuestos, ¿usted qué cree que tendría que hacer Ciudadanos? Bueno, mire, aquí hubo un momento en el que Ciudadanos y el Partido Socialista cometieron un error gravísimo. En realidad yo creo que en los últimos 15 años aquí ha habido 3 personas que han cometido 3 errores de una gravedad tremenda que ha perjudicado muchísimo a España. Cuando la moción de censura en 2018, el señor Rajoy, en lugar de irse a un bar a tomar copa, tenía que haber dimitido. Porque los que presentaban la moción, Pedro Sánchez, repitieron en la tribuna, si usted se retira, nosotros retiramos la moción. Tenía que haberlo hecho, otro de su partido hubiese sido presidente y España se hubiera ahorrado mucho disgusto. Pero es que en el 19, en abril del 19, se hacen elecciones y entre el PSOE y Ciudadanos sumaban 180, mayoría absoluta en el Congreso y mayoría absoluta en el Senado. Y se negaron a hacer un acuerdo cuando muy poco antes habían firmado un acuerdo de gobierno delante de todo el mundo. ¿Por qué no lo repitieron? Cometieron un gravísimo error el señor Albert Rivera y el señor Sánchez. Tenían que haber hecho ese acuerdo. Ahora es más complicado, porque no llegan. Entonces tenían mayoría absoluta sobrada, 180. Ahora lo tiene más complicado, pero vamos, yo no tengo por qué decirle que tiene que ser Ciudadano. Pero a mi parecer, sostener a una alianza con Bildu, con los nacionalistas y con Podemos, yo creo que no es una tarea, digamos, democrática. Antes hablaba usted sobre los ataques a la monarquía. Le quería preguntar sobre su opinión sobre el hecho de que el rey esté fuera de España, y esté ahora investigado por 3 causas, tenga 3 causas abiertas. ¿Qué le parece que el rey no esté en España? ¿Debería volver? ¿Qué le parece que se fuera? Yo creo que no debió irse. Aquí determinadas instituciones y personajes estuvieron empujando para que se fuera, y yo creo que fue un error. Ahora el volver ya siempre las cosas cuando no se hacen bien es más difícil después resolverlas. Y la justicia tendrá que decir, esto es un problema de la justicia. Y además, tal como se están anunciando las cosas, pues no pinta bien. Lo cual, debo añadir, no puede servir para anular el papel político que el rey emérito tuvo durante la transición, en absoluto. ¿Qué quiere decir, señor Guerra, con que no pinta bien? Hombre, que aunque no está confirmado por la Judicatura, que es quien tiene que hacerlo, pero salen tantas informaciones sobre el movimiento financiero que supongo que cuando el río suena algo habrá, ¿no? Alguna piedra llevará. Algunos de esos presuntos delitos que cometió el rey han sido cometidos durante gobiernos del Partido Socialista, gobiernos del Partido Popular. Le regalaron un yate en el año 2000, por ejemplo. En ningún momento, estando en el gobierno, usted que era vicepresidente, ¿tuvieron alguna duda, alguna sospecha de que aquellos regalos o el tren de vida del rey fuera algo discordante con su capacidad teórica de dinero, con el dinero que teóricamente tenía asignado? En principio, usted está dando por hecho unos actos que no están demostrados, que tendrán que ser los tribunales. No podemos nosotros adelantarnos porque... Presuntos delitos, señor Guerra. Sí, pero con decir presunto no arregla nada, ¿eh? Si después dice que le regalaron y le dieron, ya no hay presunto de nada. O sea que tenemos que ser muy cuidadosos. Ahora, no, desde luego no ha habido, en aquella etapa no ha habido ninguna idea que se conociera. Veremos a ver si todo esto es cierto. Si es cierto, es complicado. Le quiero preguntar finalmente sobre el papel del Partido Popular en esta situación de pandemia. ¿Qué papel cree usted que debería jugar el Partido Popular? Bueno, el Partido Popular está adoleciendo de bisoñez. Yo creo que no encajan bien las cosas. Le voy a poner un ejemplo. El Partido Popular utiliza los términos tan gruesos
que después se queda sin operativo. Dice, esto es indigno, esto es ilegal, esto es una traición, una ignominia. ¿Y a qué más va a decir usted? Ya se le ha agotado el ropero, ya no tiene más. Entonces, debían ser más cuidadosos. En la pandemia, para decir la verdad, de mi opinión, la verdad de lo que yo pienso, nadie sabe bien qué hacer con esto de la pandemia. No, ni en el terreno político, ni tal vez en el científico. Este es un virus que ha sorprendido a todo el mundo y como ha sorprendido, la gente no tenía conocimiento y sigue sin tener gran conocimiento, pues la gestión no es una gestión floreciente ni aquí ni en ninguna parte. Aquí tenemos un añadido y es que como España está muy descentralizada, pues a veces se reclama el mando único por el gobierno de España y las comunidades dicen, no, yo quiero tener. Cuando cambia el gobierno de España dice, no, que decida las comunidades dicen que tome una decisión el gobierno. Hay una situación un poco rara. Y curiosamente este es un país que no se plantea los temas en el fondo, porque no ha habido una voz, ni una voz que haya dicho como sugerencia, oiga, no deberíamos plantearnos si es que la sanidad pública no podría estar tan fragmentada como la tenemos en España. Yo digo como un elemento de análisis, de estudio, estudiar a ver si es que esta fragmentación que tenemos en el tema de la sanidad no ha sido un acierto tan grande, si no deberíamos replantear qué se puede hacer, porque la verdad es que el ciudadano normal que oye que en un sitio cierran a la 1, en otro cierran a las 6, en otro cierran a las 10, a las 11. Bueno, debíamos tener alguna coordinación porque luchar contra esta epidemia haciendo cada uno lo que quiere, no creo que tengamos mucho éxito. Y el Partido Popular, como digo, está siempre en lo grueso. Le voy a poner otro ejemplo. Mire, el gobierno ahora está desplazando algunos presos etarras hacia el País Vasco. Entonces, el Partido Popular dice que eso es una indignidad o una palabra así ha dicho, no sé cuál. Bueno, vamos a ver. La dispersión de los presos por todas las cárceles de España fue una decisión para que los presos no pudieran organizarse y que no hubiera la posibilidad incluso de que un terrorista desde la propia cárcel estuviera organizando atentados en el País Vasco. Eso ya es verdad que ha periclitado y que haya un gobierno que quiera hacer ese desplazamiento no es una locura. El problema está, y ahí es donde no sabe dirigir las cosas el Partido Popular, el problema está en que no se hace porque un gobierno tenga ese proyecto, se hace como intercambio para unos votos. Ahí es donde puede estar la falta de ética, pero no en que se haga los desplazamientos, que ya los hizo también el Partido Popular cuando gobernaba. Es decir, que para decirlo con claridad, mire, hay que ser muy claro en esto. Yo estoy en las antípodas del pensamiento del Partido Popular, pero si me preguntan de dónde estoy más lejos entre el Partido Popular y Bildu, lo tengo clarísimo. Bildu. Señor Guerra, le hacemos un par de preguntas de nuestras analistas. Lola García. No, yo quería preguntarle sobre el tema del catalán. Por lo que yo sé, lo que se hace es volver a la situación anterior de la ley Wert. Y por tanto, ni siquiera durante los gobiernos del Partido Popular se cambió en ningún momento lo que es la lengua vehicular en Cataluña. La lengua vehicular en Cataluña de la enseñanza es el catalán desde hace más de 35 años. Desde que gobernaba Felipe González. Eso no ha cambiado en absoluto. O sea, querría que me explicara qué es lo que va a cambiar exactamente en las aulas en Cataluña a partir de ahora con esta supuesta discriminación del castellano que parece que ha desaparecido del universo en Cataluña, porque yo no encuentro la diferencia, sinceramente. Pues no habrá buscado usted mucho, porque hay mucha diferencia. Sí, de esto mire, un poquito en Cataluña... Pues supongo que sabrá usted mucho, pero lo que me dice no lleva razón. Mire, en Cataluña, según la Constitución, la lengua oficial en Cataluña, como en toda España, es la lengua española o castellana. Y además es oficial también, o cooficial, la lengua catalana. Cuando hacen el estatuto, modifican eso y empiezan a hablar de la lengua propia, que eso no está en la Constitución.
Ahora dicen algunos, oiga, pero esto de lo vehicular, eso no está en la Constitución, es verdad. Pero hay que leer también las sentencias del Tribunal Constitucional que establece que naturalmente el castellano debe ser lengua vehicular. Entonces, ¿qué ha ocurrido en Cataluña? Que se han ido tomando decisiones sin que haya unas grandes reacciones en contra de eso, de manera que el castellano ha sido eliminado de la enseñanza, y no solo de la enseñanza, porque aquí en Cataluña se han puesto multas a comerciantes que han puesto el rótulo de su comercio en castellano. En España se ponen multas por poner un rótulo en español. Es un absurdo tan grande. Entonces, ¿qué diferencia hay? La diferencia es que cuando abusaban arrinconando el castellano, las familias que querían que sus hijos fueran educados también en castellano, iban a los tribunales y los tribunales siempre les han dado la razón. Con esta situación, eliminando lo de vehicular que estaba en el texto original, resulta el texto de la ley que ya... Estaba en el texto de la ley Wert. Y en el texto celar. Y en el texto... perdone. En el texto celar, en el original. Sí, ahí iba eso y se ha modificado. Entonces, el problema es que la pregunta que se hace a algunas personas, usted entre ellas dice, oiga, si aquí no ha cambiado nada, entonces ¿por qué lo han quitado? Si no ha cambiado nada, ¿por qué lo han quitado? Si da igual, ¿por qué lo han quitado? Porque le quitan a las familias la capacidad de recurrir a los tribunales. Ese es el problema. Mire, todos los regímenes que persiguen una lengua, el franquismo al español, en Cataluña, en el País Vasco, o ahora en Cataluña, los nacionalistas al castellano, todas tienen rasgos de autoritarismo. Y entonces el buenismo de que sí, allí el castellano no es lengua vehicular y lo tiene que ser porque hay sentencias del Tribunal Constitucional que lo exigen. Pero no, da igual. Si se puede multar a quien... Perdone, pero la ley de inmersión lingüística, que fue apoyada por los socialistas, tiene vigencia desde hace muchísimos años. Y la inmersión lingüística, como su mismo nombre indica inmersión en catalán en las escuelas. Sí, pero me está usted descubriendo el Mediterráneo. ¿Cree usted que no se sabe que eso se aprobó con la inmersión? Y ahí es donde empiezan los problemas. Mire, hay una asamblea de escuela bilingüe en Cataluña que los viene repitiendo continuamente. Ha ido ahora al Parlamento Europeo a defenderlo. Hay una asociación Impulso Ciudadano que está repitiéndolo cada día. Hay, naturalmente, un apartamiento del castellano en Cataluña. Lo hay, te lo dicen las familias que quieren que sus hijos sean educados. Entonces, aquí aparece un buenista y dice, no, si no pasa nada. Sí pasa mucho. Y no hay un régimen que sea democrático si persigue una lengua. No es posible. Señor Guerra, otra pregunta, en este caso de Cristina de la Hoz. Hola, buenos días, señor Guerra. Hola, buenos días. Yo quería preguntarle sobre la situación interna del PSOE. En su época ya había unas baronías muy potentes. Es verdad que el Partido Socialista siempre ha sido un partido con unos dirigentes territoriales que tenían una gran influencia en el partido. ¿Cuál es el papel que juegan ahora? Hemos visto la semana pasada como Guillermo Fernández Vara lamentó el pacto con Bildu, hemos escuchado a Emiliano García Paje también criticarlo, han sido críticos con el tema del castellano, pero al final parece que no hace mella, es decir, que su capacidad de influencia es bastante limitada. ¿Estamos ante un nuevo PSOE en el que los varones territoriales carecen de peso interno? ¿O qué es lo que pueden hacer para hacer oír mejor su voz y que su opinión sea determinante? Bueno, yo no tengo mucha información del interior del partido porque yo estoy retirado de la actividad política, yo no tengo mucha información. Puedo tener la misma información que tenga usted o quizás alguna más de algún compañero que me habla. El Partido Socialista siempre ha sido un partido con mucha disciplina, con mucha autoridad de los órganos de dirección del partido. Y por tanto los varones en época pasada y en época presente, lo que llaman varones, que son los dirigentes regionales, tienen un peso específico sin duda en las regiones y luego pretenden que ese peso específico se traslade al conjunto. Pero no se puede eso pensar que elimina la autoridad que tiene la dirección del partido. La dirección del partido es muy fuerte. Es verdad que hay una serie de exigencias que hoy a veces se respetan menos que en el pasado. Por ejemplo, que las alianzas
políticas se puedan hacer sin consultar al Comité Federal, eso antes no sucedía. Entonces, eso indica hoy un incremento, una sobreautoridad de la dirección respecto de los órganos representativos en una escala inferior, pero con una soberanía muy grande, como el Comité Federal. Pero el problema es que se ha instalado en el partido y fuera del partido, se ha instalado algo, y es que cuando se critica algo a la izquierda, sea la izquierda democrática o la izquierda reaccionaria, que también tenemos una izquierda reaccionaria, y por cierto es uno de los aliados del gobierno, pues cuando se critica algo, enseguida la respuesta es: ¿tú qué quieres? ¿Que gobierne el PP? Claro, y la gente se amilana, se queda intimidada y no se atreve a decir nada. Entonces hay menos crítica por eso, porque enseguida te ponen en la pared con el PP, ¿no? Y alguno incluso, tú eres un facha, en cuanto haga la menor crítica, estos de Podemos son así, ¿no? Haz una crítica, la menor que sea, ese es un facha, no hay que atenderlo. Cuando hoy día estos movimientos de izquierda reaccionaria, como Podemos, tienen como líder a gran filósofo, jurista, que dio cobertura ideológica al partido nazi en Alemania. Pues ese es el hombre que admiran la Chantal Mouffe, la Klaus, los que siguen, a los que siguen la gente de Podemos. O sea que la autoridad en el PSOE siempre ha sido muy importante, el autoritarismo no. Señor Guerra, le quería hacer una última pregunta respecto a lo que le ha contestado a Lola García. Usted ha dicho que en Cataluña se está produciendo un apartamiento del castellano. ¿Usted conoce algún catalán que no sepa hablar en castellano? No, mire, le voy a explicar. Se hizo un sondeo en Cataluña sobre cuál era la lengua habitual entre los catalanes. El 68% dijo que el castellano. Se hizo el mismo sondeo entre los diputados del Parlamento, pero no era ya un sondeo, porque el universo eran todos los diputados, todos, el 7%. Es decir, que hay una diferencia, un decalaje muy grande entre lo que hablan los catalanes y lo que hablan los políticos catalanes. El 68% tenían el castellano en la sociedad, solo el 7% entre los políticos. Ese es el problema, que desde la estructura política el castellano no existe. A ver si usted va a Cataluña y ve un cartel de una administración autonómica, nacional, de todo en catalán, no en castellano. Y allí es una sociedad bilingüe, hay que respetar los dos. ¿Por qué solo en catalán y no en castellano? Las carreteras, los nombres de los pueblos, todo solo en catalán. Si usted va allí y no lo ve, tiene usted que ir al oculista. Sí, toda la cartelería en Cataluña está en catalán, igual que en Galicia está en gallego. Yo solo le pregunto si realmente es un problema el hecho de que el castellano no sea lengua vehicular para que la gente en Cataluña se sepa comunicar en castellano, entienda el castellano, sea capaz de ver la tele en castellano, se exprese en castellano, al margen de que los carteles estén en catalán. Afortunadamente, ese es su derecho. Pues si hace todas estas cosas en castellano, ¿por qué la enseñanza no se puede enseñar en castellano? Explíquele usted esa contradicción. Es que el castellano ya lo aprenden, señor Guerra. El castellano se aprende. Y el catalán no, ¿verdad? En la escuela. Por favor. El catalán se aprende en la escuela, evidentemente, es la lengua vehicular. Sí, yo no se lo estoy negando. De todas maneras, esto es una discusión para un buen rato. Le dejamos. Sí. Nadie diría que no lo está negando, sí. Es para buen rato, sí. Le dejamos. Gracias por habernos atendido en la hora de la 1. Adiós, buenos días. Hasta luego. Titulares. Chicas.